Muy buenos días. Vamos a presentar el día de hoy el tema que se denomina la enfermedad del COVID-19 producido por el virus del SARS-CoV-2. Como ustedes entenderán, en diciembre del año 2019, en una localidad llamada Wuhan, en la República China, se evidenciaron brotes de una de un coronavirus que ya se había presentado el año anterior y por eso se llama el coronavirus COVID-2, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de este COVID-2? Que se tienen indicios que provienen de una zoonosis, quiere decir una transferencia de un virus desde un animal a un ser humano. Y se ha identificado que posiblemente este animal haya sido un murciélago enfermo que ha sido consumido por los seres humanos en esa localidad y esto ha generado, ¿no? Como ustedes entenderán, existen muchos virus y en ese momento el inicio de esta pandemia a nivel mundial, como reitero, en diciembre del año 2019, había poca información, había mala información y también había desinformación. Eso contribuyó a su propagación en todo el mundo. Y el 5 de marzo del año 2020 se produjo en el Perú, se evidenció el caso cero, un ciudadano peruano que retornaba al Reino Unido y, bueno, abrazó a sus familiares, unos pequeños que estudiaban en el colegio en La Molina, el colegio Newton, si no me equivoco, y esto generó una pérdida de vidas humanas. Tenemos que decir que esta emergencia sanitaria nacional declarada por el Estado peruano obedecía a la confirmación de la Organización Mundial de la Salud con respecto a tomar medidas como el aislamiento social, distanciamiento social, en lograr que las personas obtengan la inmunidad de rebaño. Pero ¿qué pasó? Que muchas personas en unas conductas un poco que no fueron las mejores, comenzaron a frecuentar fiestas, eventos sociales masivos, donde muchas personas se contagiaron, ¿no? Ya sabemos que hasta el momento no tenemos un fármaco, una medicina que elimine este virus del SARS-CoV-2. No tenemos. Solamente se han desarrollado vacunas de emergencia que se tratarán en otro capítulo de estas presentaciones. Entonces, las medidas que adoptó el Estado peruano fueron la distancia social, el uso de la mascarilla de forma obligatorio, la careta de protección de policarbonato en este caso, y otras medidas. Lo que también contribuyó a su propagación fue que muchas personas se automedicaron y eso no es bueno, es contraproducente, ¿no? Algunos agravaron sus estadios. También tengamos en cuenta que teníamos personas con comorbilidades o enfermedades subyacentes, teníamos personas que tenían índice de masa corporal muy elevado, superior al 30% de su masa de cuerpo, y eso se llama obesidad, ¿no? Entonces hay personas que son obesas, pero están controlados, toman su medicación, llevan una vida saludable, hacen deporte, no fuman, no consumen licor, y eso es una persona con obesidad, pero controlada. Las posibilidades que contraiga esta enfermedad son pocas. También tenemos en personas que tienen cardiopatías, quiere decir que tienen dolencias cardíacas, tienen daños en el corazón, y estas personas que hacen deporte, tienen una vida saludable, duermen más de 8 horas, no consumen alcohol, no consumen tabaco, no toman café, toman su medicación que es muy económica, el famoso Captopril, son son pacientes cardiópatas controlados, pero las personas que sufren una cardiopatía y no hacen deporte, tienen vida sedentaria, consumen alcohol, grasa, sal, fuman, etcétera, etcétera, bueno, son pacientes no controlados. También tenemos otro grupo importante de las personas con diabetes mellitus. Esta persona que consume su medicamento por vía oral, no consume azúcar, grasas, harinas y hace deporte, bueno, es un paciente con diabetes controlada. Pero los que no lo hacen así, bueno, es un paciente con diabetes no controlada y es posible que sea afectado por este virus y contraiga esta enfermedad.
Lamentablemente tenemos muchos casos de personas que padecen de cánceres en diferentes estadios. Lamentablemente para ellos ha sido muy grave estar en contacto con este COVID, la enfermedad del COVID-19 y, bueno, perder la vida. Lamentablemente no tenían muchas oportunidades. Las personas mayores de 65 años, lamentablemente también perdieron la vida. Entonces, muchas personas, más del 85% según estadísticas, tuvieron un COVID asintomático, pero sí contagiado. Un 10% de enfermedades hicieron cuadros graves y un 5% muy grave. Quiere decir que llegó a camas UCI. De todo este porcentaje, el 2% perdieron la vida, ¿no? Es una constante a nivel mundial. Parecería poco, pero bueno, en el Perú ha representado más de 800,000 personas muertas, ¿no? Perdieron la vida. Hay muchas personas que conozco que han estado más de 95 días en camas UCI y han regresado, pero han regresado pues con problemas como taquicardias, han regresado personas que tienen muchos problemas, como no pueden, la movilidad, ¿no? No pueden caminar, han regresado con cuadros de ansiedad, a cuadros depresivos, y esperamos que su recuperación sea pronto con la ayuda de todos. Entonces vamos a desarrollar este tema. Aquí está nuestra tabla de contenidos. Vamos a conocer más al coronavirus, síntomas, su transmisión, recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, el lavado de manos, la higiene de superficie, el uso de los barbijos o la mascarilla, en lugares de trabajo, las personas que viajan. También vamos a desarrollar las 7 indicaciones que están amparadas por normas nacionales a través del Ministerio de Salud y controladas por el CDC, el Centro de Control de Enfermedades y Desastres del Perú. También tenemos un SISCOM, se creó un sistema de control del COVID, donde cuáles todas las empresas que reinician actividades en esta nueva normalidad, porque estamos viendo una nueva normalidad, tenían que registrar para que para que sus empresas puedan regresar a trabajar, ¿no? Entonces el coronavirus, vamos a decir lo siguiente: el COVID-19 es la enfermedad que produce el coronavirus, exactamente el SARS-CoV-2, enfermedad respiratoria nueva, identificada por primera vez en Wuhan, China. Pertenece a la familia de los coronavirus que causan enfermedades leves a graves en humanos y en animales. Se transmiten de persona a persona a través de las gotas o gotículas y en contacto con superficies contaminadas, ¿no? Una de estas superficies pues son los metales, y sucede que los metales, las monedas son metálicas, ¿no? Entonces mucha gente se ha contaminado por esa vía, posiblemente. ¿Qué es el coronavirus y el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad producida por el SARS-CoV-2, que es el virus, ¿no? Ya sabemos que debe estar claro, después de 2 años de COVID, sabemos que ya la diferencia entre una bacteria, ¿no? Una bacteria es un ser prácticamente unicelular, no completado en su estructura, y que permite al ser humano, fíjese, hacer frente a ciertas enfermedades, ¿no? En el tracto respiratorio, en el tracto digestivo, ahí vive y se convierte en macrófagos para que otros virus no ataquen al ser humano. Tenemos, por ejemplo, las bacterias de las caries, ¿no? Que están en nuestro cuerpo, pero atacan a los dientes, y si lo curamos, bueno, se puede controlar, ¿no? El odontólogo. En cambio, con los virus sí producen enfermedad, y enfermedades tan graves como puede ser el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, ¿no? Tenemos, ha aparecido el virus del simio, ¿no? Tenemos otros virus que causan enfermedades, son agentes patógenos que van a producir enfermedad y en muchos casos van a producir la muerte del ser humano. Así que muy importante, debe quedar establecido que COVID-19, coronavirus, SARS-CoV-2 es un virus que produce una enfermedad que se llama la COVID-19, que es un distrés respiratorio. La persona principalmente se ataca en el sistema respiratorio, ¿no? El periodo de incubación es entre 1 y 12.5 días en promedio,
y entre el quinto y sexto día se inician los síntomas cuando el paciente es sintomático, ¿no? Modo de transmisión, las gotitas, contacto, fomites, o sea, cuando estornudamos, tosemos, tasa de letalidad del 2%, probablemente su origen sea zoonótico, o sea, de los animales pasó al ser humano. Aquí tenemos un cuadrito de caracterización de los casos. El 85% de la población del mundo hizo cuadros leves y asintomáticos, 14% severos, 5% críticos. De estos, 2% fueron personas que terminaron y perdieron la vida, ¿no? Los síntomas, tenemos síntomas comunes y síntomas graves, ¿no? Los asintomáticos tuvieron fiebres, un día, un poco de cansancio, una tos seca leve, y eso los llevó a de repente a tomar un paracetamol y se controló el tema. Pero no se olviden de que estos síntomas comunes, después del séptimo día, se convirtieron en personas que sí contagiaban, por si acaso, sí contagiaban, ¿no? Eso es lo terrible, ¿no? Y los casos graves tenían fiebre alta, neumonías, dificultad respiratoria, bueno, hicieron casos que tuvieron que ser internados en los hospitales, en las clínicas. Muchos de ellos llegaron a hacer cuadros muy graves por tener enfermedades subyacentes o comorbilidades, reitero, tenían EPOC, enfermedad pulmonar crónica, tenían asma, tenían cáncer, personas con obesidad, personas que tenían diabetes, personas que eran hipertensos. Bueno, eso, ellos hicieron los cuadros más graves, ¿no? Y ciertamente las personas mayores de 65 años. Eso fue lo terrible de esta pandemia. Los mecanismos de transmisión por contacto personal con persona a persona con personas infectadas, a través de personas infectadas al toser o estornudar, al tocar objetos, superficies, luego de tocarse la boca y la nariz. Entonces, ese era el aspecto, ¿no? Que lamentablemente nuestra cultura hace que nos saludemos con la mano a todas las personas y bueno, es una persona que estaba contagiada, nos contagió directamente, ¿no? El vector era directamente en nuestra mano. Entonces las personas adultas, las personas con enfermedades preexistentes como diabetes o cardiopatías, cánceres, obesidad, EPOC, asmas, son las personas que vieron. Otro caso que no nos damos cuenta es que hay enfermedades inmunodepresoras, inmunodeprimidos, como puede ser SIDA también, como puede ser SIDA, ¿no? Entonces un virus que está atacando con mucha fuerza en estos momentos, que me refiero al virus del simio, es a las personas que tienen cercanías o relaciones con personas homosexuales. Es lo que está pasando, por si acaso, en estos momentos. Entonces, las personas inmunodeprimidas son las personas que tienen su defensa muy baja, ya sea que muy preocupados, las personas que tienen muchas ansiedades, hay muchas personas que no pueden dormir. Bueno, esas personas también fueron atacadas por SARS-CoV-2. Bueno, la transmisión comunitaria, ¿qué significa? Bueno, dentro de una comunidad hacemos vida social, económica, laboral, religiosa, política, todo. Entonces, por un factor de ser humano nos comunicamos, tendemos a hacer vida comunitaria. Eso, entonces, las personas que tuvieron los síntomas o que tenían la enfermedad no debieron salir de su casa, pese a las recomendaciones del Ministerio de Salud, del Estado peruano, con mucha campaña en las cuales decía quédate en casa, ¿no? Que no salgan los niños a la casa. Lamentablemente el Hospital de Niños del Instituto Nacional de Salud se vio rebalsado en diciembre del año 2020 con más de 400 casos de niños con COVID, ¿no? Alguien dijo que dio una mala información, una desinformación, en el sentido que los niños no enfermaban. No, muchos de los niños también tienen enfermedades preexistentes, inmunodepresoras. Hay niños que tienen cáncer también, señores. Entonces, si los ponían en la calle, bueno, esos niños y hacían cuadros muy graves, como puede ser llegar a cama UCI. Entonces, hay una teoría, es una teoría, no es un estudio comprobado sobre la inmunidad de rebaño. Cuando más del 80% de una comunidad tiene es afectado por esta pandemia, se iba a controlar. Pero ¿qué pasaba? De que esa teoría fue formulada hace más de 200 años, en los cuales no había avión, no existían los aviones. Los sistemas de buques eran para otros fines, más que para transportar tantas personas. Hoy en día tenemos aviones, trenes, tenemos sistemas de transportes terrestres particulares y públicos, muchos, ¿no? Eso no había con esa teoría. Entonces, por eso que
en cierta forma, la teoría de la inmunidad de rebaño no se pudo controlar porque antiguamente cerraban una ciudad y nadie salía. Y eso no sucedió ahora, ¿no? Muchas personas viajaban por el mundo o se encontraban en tránsito cuando ya estaban ya contaminados. Entonces el avión a medio vuelo, bueno, llegaba al país de destino, bueno, ya llevaba pues el contagio, ¿no? Lamentablemente. Entonces, siempre hay que seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud para poder hacer frente a esta pandemia que aún no termina y otras que podrían presentarse en el transcurso del tiempo. Recomendaciones principales, las herramientas que contamos y que han funcionado para controlar el COVID, evitar el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe. Si tienen tos o fiebre, evita el contacto estrecho o busca atención médica tempranamente. Entonces, hoy día tenemos muchas líneas, se han establecido muchos call centers a través del Ministerio de Salud y del MINSA de Salud, para los cuales una vía telefónica podemos hacer una entrevista y pedir que nos hagan un examen a la casa y descartar, ¿no? Que tengamos COVID, ¿no? Acuérdense que existe COVID, sí, está bien, pero también sigue viendo climas adversos, hay personas que enferman en el cambio del verano al invierno, o en el otoño también muchas personas todavía tenemos en estos momentos en la costa peruana tenemos una ola de frío por unos 6 días más. Entonces, eso también incrementa, no significa que sea COVID, entonces hay que descartar el COVID. Al torcer y estornudar, cubrimos la boca, la nariz con la cara interna del codo, o un pañuelo desechable, ¿no? Desechable, no usamos ya el pañuelo de tela que lo usamos por varios días, ese ya no podemos usar porque ese va a ser un agente de reinfección más bien. Evitar tocarte los ojos de la boca con las manos sin lavar, entonces hay que evitar esos tics y hay que echar más bien el tic nuevo de lavarnos las manos constantemente, ¿no? Una herramienta principal fue la recomendación del lavado de manos, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón siguiendo estos pasos. Entonces acá tenemos 12 figuras, como ustedes entenderán, es la forma correcta de hacer lavado de las manos, ¿no? Dice de hacerlo durante 40 a 60 segundos. Pero he visto muchas personas que echan el agua, echan el jabón y ya se acabó el lavado en 10 segundos. Entonces el jabón no hizo su efecto de bactericida o virucida, no hizo su efecto. Entonces lo que hacemos es seguir toda esta secuencia de figuras 1, 2, 3, 4. Verán que en la foto 8 recién se puede apreciar que enjuagamos las manos recién, o sea, después de unos 40 segundos o más, pero no podemos agregar agua y jabón al mismo tiempo. Esto va a hacer que todo el jabón pues se vaya al desagüe y no sirva de nada. Entonces, en caso que no cuente con agua y jabón, puede optarse por usar desinfectantes para manos a base de alcohol realizado con el mismo procedimiento. Entonces, alcohol en gel, ¿no? Para que no reseque la mano. Recomendaciones de higiene de superficies. Evitar compartir vasos, platos u otros artículos de higiene personal y limpia y desinfecta los objetos y las superficies que tocan con frecuencia. Entonces, los escritorios, ¿no? Hay que limpiar con alcohol en gel, con un material como puede ser hipoclorito de sodio, la lejía, ¿no? No podemos compartir los alimentos, los vasos, los líquidos, los cubiertos, los alimentos principalmente, ¿no? A veces en los comedores, antiguamente veíamos eso, pero ahora ya no lo podemos hacer porque podemos contagiarnos. Acuérdense que ha terminado la tercera ola del COVID-19, pero no ha terminado todavía la emergencia sanitaria nacional. Entonces también se sabe por análisis previos que los coronavirus no sobreviven mucho tiempo en superficies de objetos como cartones, papeles, periódicos. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Es un problema de temperatura. Ellos viven en temperaturas bastante frías, como puede ser un vidrio o puede ser una superficie metálica. Bueno, el uso de la mascarilla también es muy importante. Existen muchas mascarillas. Las mascarillas que debemos utilizar son las de 3 pliegues, hechas con tela de Notex, de doble mascarilla, o las KN95. Existen mascarillas comunitarias. Esa la podemos usar como tercera capa, está bien, pero no como primera capa. Eso deben tener en cuenta. El Ministerio de Salud establece normas, inclusive esta es una norma INACAR, Institucional de Calidad, que establece claramente de qué debe estar hecho la mascarilla. Existen con hilos de cobre, claro, pero son muy caras, ¿no? Valen 39 soles, 40 soles, pero lo que vamos a hacer es que el beneficio y costo-beneficio, y decimos que las mascarillas de tela de Notex quirúrgicas cumplen la finalidad de protegernos.
En los lugares de trabajo también tenemos que hacer orden y limpieza, ventilación, colocar afiches, dar capacitaciones, siempre estar concientizando al personal que COVID-19 todavía está entre nosotros y tenemos que prevenir todos. Hay una suerte de que hace 2 años, para el reinicio de actividades laborales, económicas, en el Perú se dieron ciertas disposiciones y se estableció también un sistema de trabajar en casa para algunas personas. Lamentablemente, después de 2 años, tenemos personas que han estado más de 90 días en camas UCI y bueno, esas personas no pueden recuperarse de trabajo. Hay personas que han desarrollado, justamente debido a su inmunodeficiencia, problemas de cáncer, de ansiedad. Entonces, estas personas todavía no pueden hacer trabajo presencial. Todavía no lo pueden hacer, están mal de salud todavía. El Estado peruano, a través del Ministerio de Salud, estableció algunas disposiciones para asegurar que las personas controlen el COVID-19. Uno era asegurar la ventilación de los centros de trabajo. De acuerdo a las características físicas de nuestros ambientes, en cada uno de los locales y oficinas de centro de trabajo, se han considerado que los flujos, entradas y salidas de aire sean a través de puertas, ventanas o espacios al aire libre. Se ha priorizado los flujos del aire libre naturales y cuando no se pueda dar esta condición, se consideran fuentes de aire artificiales que no recirculen el mismo aire. Con estos aseguramos que la emisión de partículas contaminadas sea mínima. Lamentablemente es cierto, pero hace frío y los vehículos deben viajar con las ventanas abiertas, porque de esa manera aseguramos una ventilación natural y que las partículas de alguien que pueda estar contagiado no generen el vector dentro del mismo carro y éstas puedan disiparse en el medio ambiente. Entonces, esa es la realidad. Hablar de seguridad no es hablar de comodidad. Y hablar hoy en día de salud no necesariamente es la comodidad de las personas, el confort, ¿no? Lo primero es nuestra salud. Entonces, ¿hay que abrir las ventanas? Sí, tenemos que abrirlas. La segunda disposición es evaluar las condiciones de salud del colaborador antes de reingresar. Entonces, hay muchas personas que se están reingresando después de haber permanecido fuera de la empresa, unos por COVID, otros porque se fueron a otro trabajo, otros porque dejaron trabajar. Entonces, primero hay que completar y remitir al Servicio de Salud del Trabajo la ficha sintomatológica de COVID-19. La declaración jurada de acuerdo al modelo número 6 de no tener COVID. Esto se hace por medio digital y por excepción de manera física, ¿no? Hay que simplemente hay aplicativos, muchos hay para el celular y se hace. Se ha sensibilizado al personal de la empresa para que sepa de su responsabilidad de reportar al Servicio de Seguridad y Salud de la empresa acerca de los signos y síntomas relacionados con las definiciones de casos COVID-19 debidamente actualizados por la Autoridad de Salud. Entonces, a veces tenemos todos, nos pica la garganta y no vamos a pensar que todo es COVID, ¿no? Podemos hacer un descarte con las pruebas PCR, con muchas variedades de pruebas que hay, que van a descartar a través también de comunicación de videoconferencia o de telemedicina. Los médicos nos pueden hacer una evaluación muy rápida y determinar si su clínica corresponde con un COVID-19. Entonces, si no es así, de repente se trata de un resfriado estacional o algunas personas que tienden a tener daños a niveles de las vías respiratorias. Disposición 3, puntos de lavado y desinfección de las manos. La empresa ha identificado y cuantificado la necesidad de puntos de lavado de manos, lavaderos con caño, con conexión de agua potable, jabón líquido y papel toalla, o puntos de alcohol al 70% y en gel, para el uso libre de lavado o desinfección de manos de los trabajadores, pudiendo en algunos casos existir una combinación de ambos, ¿no? Eso hay en todas las áreas de trabajo. En todas las 6 oficinas al ingreso de la empresa están ubicados los dispensadores de alcohol en gel. Cada sede y oficina cuenta con baños con lavaderos de agua potable y jabón líquido, asimismo cuenta con señalética que indica su ubicación y describen el método de lavado correcto y el uso de alcohol para la higiene de manos. Entonces, es muy importante, señores, antes de ingerir alimentos, después de trabajar, después de usar herramientas, lavarse las manos. No hay que bajar la guardia, todavía estamos en COVID-19. Disposición número 4, sensibilizar para evitar contagios en el trabajo, orientar a los trabajadores a través de capacitaciones, charlas, información en medios físicos y virtuales y otros respecto a las medidas de disminución de riesgo de infectarse por SARS-CoV-2, la importancia de cumplir con la dosis de vacunas y ventilación, distanciamiento físico y uso de
la mascarilla KN95, o en su defecto una mascarilla quirúrgica de 3 pliegues, y encima de esta una mascarilla comunitaria. Como le digo, 2 mascarillas de Notex quirúrgicas y una, si usted gusta, una mascarilla comunitaria encima, las cuales son suministradas por la empresa y de acuerdo a los estándares vigentes. Igualmente se sensibiliza respecto a reportar tempranamente la presencia de sintomatología de la COVID-19 y el autorreporte en casos intradomiciliarios o intrafamiliares de la COVID-19 constatada por un profesional de salud. Entonces todos podemos llamar desde la casa o donde nos encontremos al Ministerio de Salud a los números establecidos para que nos hagan una prueba, incluso para pedir, si toda la familia pues está con estos síntomas, para que nos hagan una prueba, un test, ¿no? Una prueba PCR en la casa, y ya con eso descartan si puedan estar contagiados. Si están contagiados se van a quedar incomunicados en la casa y de esa forma no se puedan contagiar en el trabajo. Disposición 5, medidas preventivas, medidas colectivas. Evitar la exposición a SARS-CoV-2 en el puesto de trabajo. A la fecha, solamente el personal operativo de la empresa de desarrollo de trabajo presencial, quienes cuentan con mínimo con las medidas establecidas en la Directiva Administrativa número 321 MINSA, ¿no? Y los anteriores resoluciones que regulan ese tipo de trabajo para todo el personal administrativo, el trabajo es remoto con medida preventiva que disminuya de manera importante la exposición al SARS-CoV-2. Para los trabajadores operativos que laboran de manera presencial y el personal administrativo que labore de manera remota, se realizan reuniones de trabajo y o capacitaciones de ley y otras en forma remota o virtual. Solo por la necesidad del servicio y como excepción se pueden realizar reuniones presenciales cumpliendo los protocolos establecidos. Solo si es necesario, o solo si es muy necesario. En todo caso, tenemos las redes virtuales, los sistemas virtuales para poder llevar a cabo capacitaciones y reuniones. Y si fuese una reunión presencial, tendría que ser un espacio muy grande, muy ventilado, con la circulación de aire adecuada para que no produzca contagios. Acuérdense que tenemos personas sintomáticas. Disposición 6, medidas de protección personal. La empresa orienta permanentemente a los trabajadores de evitar las áreas donde se conglomeran personas durante la ida o retorno al centro de trabajo para el uso de transporte público, describiendo que se usa permanentemente doble mascarilla o una KN95 sola. Entonces, al respecto, al momento de abordar los vehículos, al momento de ingerir los alimentos, al momento de asistir a las áreas de trabajo, no debemos de permanecer en un conglomerado, o sea, muchas personas juntas en un área de trabajo, ¿ya? Esta capacitación tiene por finalidad reiterar la importancia de saber que la información oficial es que todavía hemos terminado recientemente la tercera ola del COVID-19 y no sabemos cuándo vamos a empezar. Pero sí informarles que a través de la Organización Mundial de la Salud sabemos que en China nuevamente ahora están en la sexta ola y están usando espacios, edificios donde mantienen a las personas incomunicadas para que no sigan contagiando al resto de la población. Así que a tener en cuenta estos aspectos. También tenemos en cuenta que esta mascarilla nos sirve para evitar el contagio del virus del simio, ¿no? Que está apareciendo en Bolivia, en Argentina y en Brasil. Son países muy cercanos. Les reitero de que hay personas que viajan por razones comerciales, de salud, de estudios, y están viajando a esos países o están regresando, o de otros países, y en estos momentos ni ellos mismos saben que puedan estar contagiados. Así que les recomiendo que usen su mascarilla, y con personas que no conocen no deben darse saludos efusivamente con la mano, de abrazos y besos. Todavía no podemos hacer eso. Acuérdense que la nueva normalidad es lo que estamos viviendo, y eso tenemos que hacer. A cumplir todos entonces. La disposición número 7 del MINSA establece la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19. Durante la emergencia sanitaria nacional, la empresa realizará vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente y cuenta con la información sobre la vigilancia de salud de sus trabajadores según lo requiere la autoridad de salud. La vigilancia de la salud de los trabajadores se realiza en forma permanente y durante el tiempo que establezca el Ministerio de Salud, teniendo información diaria de los trabajadores que realizan trabajo presencial, remoto o mixto. Señores, nosotros, de acuerdo a la ley 29.783, la ley de seguridad y salud del trabajo estableció la obligatoriedad de contar con un médico ocupacional de la especialidad ocupacional, todas las empresas, de acuerdo a la cantidad de personal, las horas que le corresponde, o de forma permanente si tiene más de 100 trabajadores. Tal es el caso que vuestra empresa tiene un médico de salud ocupacional.
que a partir de la vigencia de la emergencia sanitaria nacional se dedicó a la vigilancia en el contexto del COVID-19. Entonces, este médico ha firmado el plan de prevención y control de COVID-19 y realiza algunos monitoreos, ¿no? Con respecto a algunos casos sospechosos que hay en la empresa en la actualidad o que podría haber en el lapso de tiempo. Entonces es muy importante la comunicación que ustedes puedan pedir con o a través del ingeniero de seguridad o la ingeniera de seguridad de su empresa para que tener esta información al día y vigente. Entonces les reitero que es muy importante seguir cumpliendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y de la Organización Mundial de Salud en el sentido de uso obligatorio de la mascarilla. No es que sea de uso albedrío, lo uso sí o no. En el trabajo es de uso obligatorio, en el transporte, en los espacios cerrados es de uso obligatorio. Todos ustedes y yo tenemos familia y nuestra familia desarrolla actividades educativas, comerciales, se van al mercado, se van a la municipalidad, se van al banco, tienen que usar la mascarilla porque uno de los intereses de nuestra familia se contagia y nos va a contagiar a nosotros y a su vez nosotros podríamos contagiar a nuestros compañeros de trabajo. Entonces, no tenemos otra alternativa que usar la distancia social, el uso de la mascarilla y el lavado de manos. En cuanto al uso de las vacunas, en estos momentos todas las personas que estamos en los trabajos ya debemos tener las 4 vacunas. Si no, somos pasibles, la empresa va a ser multada ante el Ministerio de Salud. Entonces eso no queremos. Debemos cumplir. La única herramienta que tenemos un virus estático son las vacunas de las presentaciones que el Estado peruano ha comprado y que están aplicándose de manera obligatoria a los niños a partir de 5 años. Las personas que tienen comorbilidades, bueno, a desarrollar los cumplimientos, los protocolos médicos, los esquemas que le han dado de medicación, para que esa comorbilidad sea controlada y no sea más bien un factor para que estas personas desarrollen cuadros graves de COVID-19, que es la enfermedad, y el virus es el SARS-CoV-2. Entonces, todas las preguntas que ustedes tengan, las pueden realizar a través del ingeniero de seguridad o a través del chat. Con mucho gusto estaré para responder. La seguridad y la salud de todos depende de la participación consciente de cada uno. Hacer ejercicio, dormir las horas correspondientes, consumir alimentos saludables, alejarnos del alcohol y del tabaco y de los eventos sociales por el momento en las circunstancias que nuestro país está amenazado por el virus del simio. Tenemos dengue hemorrágico en nuestro país, en Huánuco y en Chincha. En Huánuco tenemos 50 casos registrados este año, en Chincha tenemos registrados 23 casos este año. Tenemos más del 50% de nuestra población joven que va al colegio, niños que están con estados de desnutrición. Entonces, todas esas cosas complican la vida familiar, personal, social de cada uno de nosotros, y lo que nos toca es estar alertas, estar vigentes, hasta que esta emergencia sanitaria nacional se dé por concluida con el apoyo de todos. Muchas gracias, muy amables.